Hola mis hermanos, mis amigos. Jehová Rafa, el Señor que nos sana. Eso será nuestro tema hoy, finalizando la sección del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Queremos hablar de este nombre que es muy conocido en el mundo evangélico, Jehová Rafa, el Señor que nos sana. Encontramos este nombre en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Es la historia de lo que pasó en Israel después de la cruzada del Mar Rojo, la victoria, el canto de victoria de Moisés y de Miriam y toda la danza y toda la alegría. Y luego llegan a unas aguas amargas en Mara y ya empiezan a murmurar en contra de Jehová, mas sin embargo Dios es misericordioso y muestra a Moisés una madera para echar a las aguas amargas y se vuelven dulces. Y allá en este contexto leemos en Éxodo 15, 26, y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Este nombre de que implica de que Dios tiene interés en ser nuestro sanador. Y sabemos de que si hablamos de sanidad, tenemos que hablar, por supuesto, de lo contrario de la sanidad, que es la enfermedad. Y sabemos claramente de que por el pecado del hombre en general entró la enfermedad a esta creación, que nunca había sido plan de Dios que hubiera enfermedades, ni siquiera la muerte era parte del plan de Dios. Pero en la regeneración, en lo que Dios va recuperando para regresar al su original antes de la caída, también entra el tema de la sanidad, porque las enfermedades de las cuales las personas incluso a veces mueren, y ha sido un tema en la humanidad desde hace muchos siglos. Y aquí tenemos controversias en el cuerpo de Cristo sobre el tema de la sanidad. Algunos piensan de que ya no hay sanidad divina, de que Dios hoy ya no sana a los enfermos. Otros dicen, casi el lado opuesto, dicen que absolutamente Dios sana y quiere sanar y puede y va a sanar a toda enfermedad. Entonces hay diferentes criterios, hay diferentes puntos de vista. Y yo realmente no soy un especialista en cuanto a la sanidad, pero he experimentado sanidad en mi cuerpo y también he experimentado de que Dios ha sanado personas por quienes yo he orado en este mundo. O sea que yo sé que Dios todavía sana, porque la pregunta si Dios sana todavía o no es una pregunta algo que no tiene mucho sentido, porque la Biblia dice que Dios ha sido el mismo desde los siglos de los siglos y nunca va a cambiar. Sanidad es un tema en la Biblia y los cristianos debemos entender de que en el plan original de Dios, enfermedad no era parte de la creación original. En la regeneración, saliendo del problema del pecado, en la redención, saliendo de la culpa y obteniendo el perdón y la nueva identidad en Cristo, ahora también parte del paquete, podríamos decir, que podemos esperar ayuda de parte de Dios también para la sanidad de nuestras enfermedades. Pero aquí tengo que decirle que siendo Dios un Dios que le gusta sanar, que le gusta dar, que le gusta ayudar, que le gusta ser misericordioso, que no solamente hay una manera de sanarse de enfermedades. La misma Biblia muestra muchos accesos a sanidad y el uno no se puede comparar con el otro. Y entonces aquí tenemos que tener un poco de cuidado de que no abusemos
este nombre tan maravilloso, Jehová, nuestro sanador, y que lo limitemos a Dios a solamente actuar de una sola manera. O sea que algunos creen de que una sanidad solamente es de Dios cuando ha sido recibida en oración, sea yo solito delante de Dios o personas orando por mí. Pero la sanidad realmente es algo un poquito más complejo que solamente un acto de fe en oración. Eso puede ser, pero es una de las muchas maneras de cómo Dios sana. Eso se puede ver, por ejemplo, en el uso de la palabra sanar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay 3 palabras que se traducen sanar. Una es la palabra más usada, es la palabra griega de la cual recibimos nuestra palabra terapia. O sea, muchas veces cuando se dice que Jesús sanó, el griego usa la palabra terapia, terapeo. Otra palabra es la palabra iomai, que es sanar como un médico, porque es la palabra para médico en griego. O sea que aquí hay sanidad por la intervención de un médico. Y la tercera palabra para sanar en el griego es ugies, de la cual recibimos nuestra palabra higiene. Y ya en estos 3 términos que se usan para la palabra sanar en el griego, podemos claramente concluir de que sanidad puede venir por intervención de un médico, sanidad puede venir por una terapia, sanidad puede venir por atender a ciertas reglas de higiene, porque sabemos de que la falta de higiene puede ser causa de enfermedad y la falta de higiene ha matado millones de personas. Yo sé de mi tiempo en las montañas en Guatemala, allá la mayoría de muchos niños morían de diarrea y cosas por el estilo, que era en parte por falta de higiene. Entonces, aquí podemos ver de que sanidad es algo mucho más complejo de lo que muchas veces es presentado. Por otro lado, voy encontrando como 4, 5, 6 palabras para enfermedad. Hay una palabra griega para enfermedad que indica una enfermedad crónica. Otra es una enfermedad como en el estilo de debilidad. Enfermedad por exceso de cansancio, por haber trabajado demasiado. O sea que allá también el idioma griego hace una gran diferencia entre el tipo de enfermedades que pueden estar. Lo bueno para nosotros es lo siguiente. La voluntad básica de Dios para nosotros es que estemos sanos. Eso no significa que todos vamos a estar todo el tiempo sanos, pero podemos saber de que sí, definitivamente, eso es la voluntad de Dios, que estemos sanos. Ahora, si nuestras enfermedades no desaparecen, puede haber un montón de razones, y aquí yo realmente opto por tomar un punto de vista que digo que enfermedad y sanidad siempre es un asunto individual. Yo una vez estudiando los milagros de sanidad en los evangelios, me di cuenta de que la sanidad que obtuvieron estas personas mencionadas, la iniciativa de la sanidad vino de diferentes personas. Por ejemplo, hay unos casos de sanidad donde Jesús mismo toma la iniciativa y Él va, encuentra al enfermo y le sana su enfermedad. En otros casos, Jesús dice a personas, tu fe te ha salvado o tu fe te ha sanado. O sea que Jesús reconoce de que hubo fe en el enfermo, como la mujer de flujo de sangre se acercó a Jesús con fe y obtuvo sanidad por la fe de ella. Pero en otro caso vemos de que unos personas muy buenas destaparon el techo de una casa, dejaron bajar al enfermo en una camilla
Y entonces, allá no habla de la fe del hombre enfermo, sino más que todo fue la fe de sus amigos. Hay sanidad en el Nuevo Testamento donde se unge al enfermo con aceite, como en Santiago 5, pero también los apóstoles lo practicaban, dice el Evangelio. Hay sanidad que puede obrarse por imposición de manos, Marcos 16. Entonces vemos de que hay muchas maneras. Por ejemplo, en 1 Corintios 11 habla de la Santa Cena y habla de que si uno no toma dignamente la Santa Cena, uno puede debilitarse e incluso morir prematuramente. Dándole la vuelta al asunto, uno podría concluir, si yo tomo la Santa Cena dignamente, puede traer vida y sanidad en mi cuerpo. La Biblia nunca está en contra de la actividad ni del trabajo de los médicos. Lucas era un médico y Jesús en un pasaje incluso reconoce que el médico es un trabajo digno. Porque ¿quién realmente dio la inteligencia a los hombres para, como médicos, como científicos que estudian el cuerpo humano, pueden curar enfermedades? ¿De dónde viene esta inteligencia? Viene de Dios. Entonces, en fin de cuentas, se ve de que en el corazón de Dios siempre está de que nosotros estemos bien y que nuestros cuerpos estén sanos. Entonces, hay maneras sobrenaturales de conseguir nuestra sanidad, pero también hay maneras naturales. En el Antiguo Testamento, una vez un rey fue sanado porque le pusieron una pasta de higos en una llaga que tenía. Es medicina natural, se podría llamar. Entonces aquí tenemos que reconocer que Dios ha dado una inteligencia al ser humano para curar sus enfermedades por medio, antes los llamábamos los medios caseros, y no son malos, no son nada malos, son experiencias de seres humanos nacidos de la inteligencia de los humanos que que Dios les ha dado con tal de enfrentar las situaciones de enfermedad. Voy a decir algo que espero que no me vayan a malentender. En casi todas las culturas del mundo hay chamanes. Estos chamanes son, en algunas culturas eran personas muy ocultas que invocaban a los espíritus y naturalmente eran espíritus malos. Pero también en muchas culturas existen los chamanes que no son religiosos, que no tienen ninguna afiliación con ninguna religión, que no creen ni en el diablo, ni en los demonios, ni en nada de eso, que nada más son personas que tratan de curar a su pueblo por medio de la ciencia que tienen de la naturaleza. Y por ejemplo, entre ellos, y no estoy hablando de gentes que están invocando al diablo o a los demonios para sanar, no, son personas, son naturistas en culturas muy, muy primitivas, donde no hay médico, donde no hay nadie. Y ellos, por ejemplo, dicen de que se puede sanar toda enfermedad, pero no se puede sanar todo enfermo. Y eso para mí es cierta sabiduría, porque la sanidad también puede tener obstáculos. Jesús una vez preguntó a un enfermo que tenía 38 años de estar en su condición de enfermedad. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sanado? ¿Qué pregunta más interesante? Porque todos diríamos, si ya tengo 38 años de estar enfermo, por supuesto quiero ser sanado. Mas, sin embargo, Jesús le hace esta pregunta. Y la sabiduría de decir que se puede sanar toda la enfermedad, pero no se puede sanar a todo enfermo, tiene que ver de que en el enfermo puede haber obstáculos que impiden la sanidad, sea la sanidad por medio de la intervención sobrenatural
o sea la sanidad que viene por el arte de los médicos, o sea por medidas de higiene, sea por terapias, sea por lo que sea. Sabemos de que Dios ha depositado dentro de nosotros sistemas enteros para realmente mantenernos sanos. Nuestro sistema inmunológico es dado por la creación y nos protege de un montón de enfermedades. Y generalmente el cuerpo es capaz de sanarse a sí mismo, y la ciencia está descubriendo más y más las capacidades autosanadoras del cuerpo humano. Y eso no tiene que ver nada con religión o con creencia ni con fe. Son hechos científicos. Pero ¿quién creó este cuerpo? Fue Dios. Y por lo tanto es algo así. Entonces, en el enfermo puede haber causas por que no recibe la sanidad. Tenemos en nuestras iglesias personas que han sido enfermas toda la vida y no sanan. Tenemos en nuestras iglesias personas que han sido sanadas. Pueden estar sentados a la par dos hermanos, uno que ha sido sanado de un cáncer y otro que está enfermo de cáncer y posiblemente se va a morir. Y a veces tenemos la tendencia de evaluar la situación sin sabiduría y sin saber de que aquí se trata de personas individuales, que puede haber causas o tal vez ni siquiera hay una causa. Y a veces no entendemos por qué alguien es sanado y otro no. Y aquí nuestro deber es confiar en Dios. Yo pienso que tenemos el derecho como los hijos de Dios de siempre pedir a Dios que nos sane nuestras enfermedades. Y si no sanamos, podemos seguir pidiendo. Pero a veces uno también podría preguntar la próxima pregunta: Señor, ¿por qué no soy sanado? Y entonces Dios tiene la oportunidad de revelar algo más profundo que es el síntoma. Por ejemplo, sabemos que la fiebre es un síntoma, que no es una enfermedad. Podríamos tratar el síntoma y tomando alguna medicina o tal vez haciendo algo natural poniéndose lienzos fríos en las piernas. Podríamos bajar la fiebre, pero ¿se quita la causa de la fiebre con estas cosas? No. Entonces muchas veces nuestras enfermedades, no todas las veces, pero en algunos casos nuestras enfermedades son síntomas de un problema mayor que tenemos a nivel de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y allá podemos preguntar a Dios, al Espíritu Santo, que nos revele cuál es la causa, por qué no sano de esta cosa. Y la ventaja de eso es que entramos en conversación con Dios. Dios nos puede librar. Porque para Dios no es ningún problema quitarnos una enfermedad en un segundo. Pero a veces Dios sabe, si me quita la enfermedad, tal vez yo me pierdo una oportunidad de una experiencia con Él más profunda. A fin de cuentas, ¿qué va a hacer? A fin de cuentas, vamos a estar en la presencia de Dios, en la gloria con Dios, y allá el libro de Apocalipsis nos enseña que no va a haber dolor, no va a haber lágrimas, no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor y enfermedad. No hay enfermedad en Dios, no hay enfermedad en el cielo, y no habrá enfermedad en la vida que nos espera. Para mientras tenemos que convivir con esta realidad de la enfermedad en nosotros o a través de nuestros seres queridos. Y ahorita lo que estamos viviendo con esta pandemia nos ha mostrado de que realmente es tiempo de tener un concepto claro de la eternidad también para nosotros. Entonces, resumiendo nada más, lo que quiero decir es, la Biblia dice que Dios es Jehová nuestro sanador. Él tiene interés en sanarnos. A veces
Él tal vez quiera hacer algo más profundo que solo quitarnos la enfermedad. Y lo importante es, en todo, que caminemos con Dios, que conozcamos a Jehová como sanador, pero que no vivamos, digamos, poniendo condiciones a Dios de que nos sane. La Biblia dice claramente, hay personas que por falta de fe no sanan, pero también hay personas que con fe tampoco sanan. Entonces, no podemos poner en pelea las dos realidades. No debemos juzgar a nadie que esté enfermo, a menos de que Dios nos haya hablado claramente de que por qué razón está enfermo. Y realmente sentenciar a cristianos que no han experimentado la sanidad y declarar que no tienen suficiente fe o que están viviendo en pecado. Esa es una cosa absurda que la Biblia no hace. La Biblia lo hace en casos individuales, pero nunca generaliza eso para nadie. Jesús nunca ha acusado a nadie por estar enfermo. A veces le ha dicho, tú has estado enfermo por pecado. Pero este caso único no debería llevarnos a concluir que todo caso de enfermedad es debido al pecado personal, individual de la persona, porque no es así. Por eso el tema de sanidad, el tema de enfermedad y el tema de que Dios es nuestro sanador es un tema un poco complejo, pero lo más importante que podemos hacer nosotros es acercarnos a este Dios, hablar con Dios de estas cosas, pedir revelación, porque eso es lo más importante y lo máximo que podemos tener, que Él nos revele. Porque si yo tuviera la máxima revelación de Jehová como sanador, yo tengo que tener cuidado de que mi revelación no me haga sentirme mejor que otras personas que no tengan esta revelación. Tenemos que mantenernos humildes en estas cosas. Y os dais cuenta de que el tema me mueve mucho a mí también, pero el tema es bíblico y yo creo de que podemos esperar la ayuda de Dios en todo sentido, pero tenemos que preguntar a Dios también en cada caso qué está pasando. Yo le pido a Dios que nos dé revelación respecto a quién es Él como Jehová, nuestro sanador, y así nosotros podemos glorificar su nombre, experimentar su ayuda con tal de que Él sea glorificado. Porque Dios no nada más nos quiere ayudar para que nosotros seamos ayudados, sino que Dios siempre persigue un cuadro mayor de que Él quiere ser glorificado en nuestra vida. Yo pido al Señor que Él te ayude a ti. Si estás enfermo de algo, en el nombre de Jesús, yo le pido a Jesús que te toque ahora mismo en tu cuerpo, o que te dé la revelación a tu corazón que necesitas con tal de avanzar en tu relación con Dios. Santificado sea Jehová, Rafa, el Señor, nuestro sanador. Saludos a todos.